misma perturbación del objeto de madera en dos medios diferentes, en la tabla de corte, encima de la toalla de tela. Y observamos una diferencia. ¿A qué se debe esa diferencia? Tiene que ver con las propiedades ondulatorias. Ya vimos que el sonido es una onda. Más bien escuchamos que el sonido es una onda. Las ondas las dibujamos a veces las podemos ver, como las ondas en este resorte. Decíamos que en este resorte podemos ver dos tipos de ondas: las ondas longitudinales y las ondas transversales. Continuemos con esta onda transversal, está sobre la tabla de corte. Voy a tratar de no modificar la frecuencia ni la amplitud. Frecuencia, el número de veces que sube y baja entre unidad de tiempo. La amplitud, qué tanto sube del punto de equilibrio, es la línea de equilibrio, vamos a decir, pongámosla sobre esta línea recta blanca, y alrededor de, o hacia un lado y otro, hacia arriba y hacia abajo, hasta la siguiente línea de 5 centímetros, donde se está moviendo aproximadamente la amplitud de esta onda. Pasémosla a que oscile sobre la toalla y veamos qué sucede. Se modifica, es el mismo material, el mismo resorte. Estoy haciéndolo oscilar con la misma frecuencia y la misma amplitud, y vemos que la amplitud y la longitud de la onda se modifican. Sí, y eso sucede con las ondas también, las de sonido, o de hecho con cualquier tipo de onda. Cuando se está produciendo o propagando, veamos una onda que se propaga longitudinal, viajó de derecha a izquierda, una onda viajera. La onda transversal, cuando se propagan por medios de diferente tipo, medios distintos, las ondas cambian sus propiedades, incluso a veces se desvían. Ese es un fenómeno al que llamamos refracción. Es el cambio de las propiedades de una onda cuando pasa de un medio a otro. Hay otro fenómeno que es común a las ondas. Veamos, la onda longitudinal va de derecha a izquierda. Voy a poner la perturbación del lado izquierdo, del lado derecho, y la onda va a viajar de izquierda a derecha. Ahí va. Alcanzamos a percibir que al llegar al extremo del resorte, la onda, no toda, pero una buena parte del movimiento tiende a regresar en la dirección opuesta. Incluso la onda transversal también tiende a regresar. Se propaga de derecha a izquierda, llega al lado izquierdo y regresa hacia el lado derecho. Esa es otra propiedad que tienen todas las ondas, que es la reflexión. La reflexión es pues la desviación, porque cambia la dirección. Iba de dirección de derecha a izquierda, al llegar al extremo cambia su dirección a ser de izquierda a derecha. La reflexión es la desviación de las ondas debido a que interactúan con algún material, rebotan, vamos a decir. Y hay energía en dos de las cantidades que podemos medir de las ondas. La frecuencia, mientras mayor es el número de frecuencia, mientras mayor es el número de veces que oscila la onda, mayor es la cantidad de energía.
y la otra es la amplitud. Mientras más alta es la cresta o más bajo es el valle de una onda transversal, por ejemplo, la amplitud es mayor, la energía será mayor. Como todas las formas de energía son vectoriales, tienen dirección, y esta dirección se modifica en las ondas cuando interactúan con la materia, se llama reflexión, y cuando su dirección cambia al pasar de un medio a otro, se llama refracción. Si a lo que estamos más habituados a escuchar, aunque no siempre, es la reflexión de las ondas de sonido, le llamamos eco. La refracción es un poco más difícil de notarla en la vida cotidiana, en fenómenos cotidianos. Pero si recordamos cuando hemos ido a alguna alberca y hay bullicio alrededor, hay ruido, hay gente, hay incluso sonidos ambientales, ruidos ambientales, cuando nos sumergimos en el agua, alcanzamos a percibir dos cambios en los sonidos que escuchamos en la parte exterior del agua. El primero es la desviación, precisamente por la refracción. El sonido viaja a través del aire y al llegar, al interactuar con el agua, el sonido se desvía. Entonces podemos notar una diferencia en la dirección del sonido que proviene del exterior cuando estamos debajo del agua. Y esa sería la refracción de las ondas de sonido al pasar del aire al agua. Otra es la absorción. El sonido, al interactuar con un material, este material empieza a vibrar y entonces también se produce una absorción del movimiento por el material a través del cual están pasando las ondas de sonido, por ejemplo, y es parte de lo que observamos cuando golpeamos el objeto de madera sobre la tabla de corte, que es sólido, indeformable. Entonces aquí la interacción del objeto de madera al vibrar con la tabla de corte estaría transmitiendo la cantidad de movimiento de esas ondas de la madera a la tabla de corte de manera más eficiente que en la tela. La tela es deformable y entonces absorbe el movimiento de las ondas de vibración de la madera que se propagan en cada poquito de tela y modifica entonces las propiedades de la onda. Eso sería la absorción. La absorción también depende de qué tanta materia es la que está absorbiendo o está vibrando o tomando la energía de movimiento de las ondas vibratorias que llegan de un objeto a otro. Mientras mayor materia haya, mientras mayor cantidad de materia haya, mayor será la cantidad de energía de movimiento de la onda que absorbe o que toma esa cantidad de materia. Hay más material que empiece a vibrar, que empiece a ondularse. Entonces esas son propiedades de las ondas. Se reflejan, se refractan, se absorben y cuando pasan también de un material a otro se transmiten. Y es que las ondas tienen dirección. Podríamos verlas incluso más fácilmente en la onda longitudinal. Esta onda se propaga de derecha a izquierda, en forma horizontal, vamos a decir, respecto a la imagen. Esta onda se propaga en forma longitudinal, en línea, de arriba y derecha hacia abajo a izquierda, vamos a decir en diagonal. Si esta onda chocara aquí, pues esperaríamos que parte rebote de regreso. Pero también puede suceder que, bueno, aquí no lo puedo hacer con este resorte, bueno, a lo mejor sí. Se mueve, llega a este objeto de madera y se propaga hacia mi mano izquierda. Viene de la mano derecha y se propaga hacia la mano izquierda. Viene de la mano izquierda, se propaga hacia la mano derecha. Aquí no es tan claro, pero la forma en la que se refleja una onda depende del ángulo en el cual interactúa con la materia con la que se encuentra. También la refracción se va a desviar dependiendo del ángulo con el que la onda llega al material de otra naturaleza o de otra, de hecho, densidad. Las ondas se refractan cuando pasan de un medio de una densidad a un medio de densidad diferente. Y el ángulo de desviación depende de dos propiedades. Del ángulo de incidencia, el ángulo con el que la onda llega al material,
y de la diferencia de densidades. En el caso de la reflexión, solamente depende del ángulo con el que choca, el ángulo de incidencia de la onda. Con qué ángulo choca con el material con el que interactúa. Por eso no siempre escuchamos los ecos, porque también depende del ángulo del cual proceda el sonido que chocó con algún material. Y también depende de la cantidad de materia que absorba esa onda acústica. Esas son las propiedades de las ondas mecánicas que para propagarse requieren un medio. ¿Qué sucede cuando se encuentran varias ondas? En el agua podemos ver estas propiedades de las ondas, la forma en la que las ondas se reflejan. Cuando una gota de agua cae se forman ondas, vemos que son circulares y se propagan en todas las direcciones a partir del centro de donde cayó la gota en forma radial. Las gotas perturban la superficie, producen una onda, de hecho no una, varias ondas, y estas ondas se propagan en forma radial. ¿Sí? Hay ondas que se propagan en forma radial y la dirección es precisamente la del radio en la dirección hacia donde apunte. Es más, ahí está como perturbando el agua y vemos cómo donde perturba el agua se produce la onda. Esta onda viaja hasta que interactúa con la superficie, que sería el límite de las paredes del plato, y vemos cómo rebotan en dirección opuesta. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, o el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Las ondas se propagan, interactúan con materia, se reflejan, y esa reflexión depende del ángulo de incidencia con el que llegó la onda. Hemos verificado que las ondas efectivamente se propagan y se reflejan. Quitemos esto de aquí. Si pudiéramos ver esas ondas, y quizá lo vimos ahorita que se produjeron las ondas sobre la superficie del agua, vimos que la onda se propagó, chocó con la pared y la onda regresó, pero como eran varias las ondas que se estaban produciendo en el centro de donde cayó la gota y viajaban hacia las paredes del plato, pues también se encontraron con las ondas que venían, que ya habían rebotado, se habían reflejado en las paredes del plato. Y pueden pasar dos fenómenos cuando se propagan, sobre todo si no viajan solas, si viajan de a pares, por ejemplo. Tengamos una onda que viaja de esta manera. De lo que sería la longitud. La longitud es la magnitud del periodo, inicia aquí, termina acá, es el periodo de esta onda, que también es equivalente a la longitud de la onda. Serían estos 8 cuadros. Y la amplitud es esta, es la altura, que la amplitud sería de 2 cuadros. Esta onda viaja, digamos, hacia la derecha. ¿Qué sucede cuando se encuentra con una superficie? Digamos que tenemos un periodo, dos periodos. En el tercer periodo, al terminar el tercer periodo, se encuentra con una superficie, pues que la onda va a regresar. Puede suceder que haya otra onda que viaja en la misma dirección, de izquierda a derecha, y esta sigue viajando hacia la derecha cuando la otra ya regresó. Tiene la misma amplitud, la misma longitud y se encuentra con la onda que dibujé inicialmente con lápiz. Pues lo que sucede es que cada una de estas dos ondas
tiene su propia energía de amplitud y de frecuencia. La frecuencia, recordemos que depende también, es el inverso de la longitud de la onda, que sería el número de veces que sube y baja entre unidad de tiempo. Pues estas dos energías, cuando tienen propiedades de número, frecuencias iguales, pero no solo eso, quizá una de las ondas podría haber comenzado acá. Bueno. Y sería no exactamente igual a las primeras dos ondas que dibujé. Diríamos que estaría subiendo y bajando no en las mismas posiciones que la onda original de lápiz y la onda original con pluma. Y a esto le llamamos fase. La fase es respecto a un punto de referencia en qué posición se encontraban la altura, el punto de la altura, el punto de la amplitud respecto al origen cuando la onda se produjo. Estas dos ondas, la onda ponteada y la onda continua, tienen fases diferentes, aunque tengan, vamos a decir, longitudes iguales. La distancia entre cresta y cresta resulta que también es de 8 cuadros. Tienen longitudes o frecuencias iguales la onda punteada y la onda continua. Entonces, la fase es donde se encuentra la onda respecto a un punto de referencia. La amplitud es la altura hacia un lado o hacia otro respecto al punto de equilibrio. Y la frecuencia es el número de veces que sube o baja entre unidad de tiempo o la longitud de la onda. Regresando a estas dos ondas, la continua de lápiz, la continua de pluma. La continua de lápiz viaja de izquierda a derecha. La continua de pluma viaja de derecha a izquierda. Pasa lo siguiente. Si estas dos ondas, la continua de lápiz y la continua de pluma, tienen la misma longitud o frecuencia, y tienen la misma fase, es decir, tienen la altura máxima y la mínima en la misma posición, sus amplitudes se van a sumar, de modo que tiene 2 cuadros de amplitud. Y la de pluma tiene 2 cuadros de amplitud, entonces estas dos amplitudes se suman, 2 más 2 me daría 4, y se estaría formando como consecuencia del encuentro de estas dos ondas que tienen fases iguales, una onda del doble de altura. Este fenómeno se llama resonancia. También podríamos caracterizarlo como la suma de las energías de la amplitud de dos ondas que tengan la misma fase. ¿Por qué? Porque las frecuencias podrían ser diferentes. Podría ser que fuera una onda de mayor longitud o menor frecuencia, de la longitud o menor frecuencia, sube y baja más lentamente, pero en estos puntos, tiene la misma amplitud, la amplitud es de 2 cuadros, la amplitud es de bueno, aquí ya le puse 4 cuadros, aquí la amplitud es de 2 cuadros, pues si esta onda muy larga se encuentra con esta onda más corta y sus fases coinciden, aquí estas dos amplitudes se van a sumar y van a provocar una onda más grande. También se presenta resonancia. Esa resonancia es consecuencia de un fenómeno en el cual dos ondas que tienen fases iguales o similares se encuentran y decimos que al encontrarse en estas condiciones de la misma fase se interfieren. Pero aquí el producto es una nueva onda más grande, una onda en la que la energía de la oscilación de la amplitud aumenta. El fenómeno se llama resonancia, pero se debe a otro fenómeno que es la interferencia. Y dado que estamos construyendo o se está construyendo una onda más grande, a este tipo de interferencia se le llama interferencia constructiva. Y esto puede tener diferentes consecuencias en la naturaleza. La propiedad debida a la amplitud de las ondas de sonido es el volumen. Mientras más grande sea la amplitud de una onda acústica, mayor será el volumen de esa onda. Mientras más pequeño sea
La amplitud de una onda de sonido más bajo será el volumen, como este que dije ahorita. En este caso la amplitud es mayor, el volumen es mayor. ¿Qué sucede cuando dos ondas que tienen la misma frecuencia o similares encuentran sus fases positivas de amplitud o negativas de amplitud? Pues estas se van a sumar por resonancia y van a construir una onda más grande. El volumen aumenta y eso le llamamos resonancia en el caso de la acústica. Es lo que se hace con los instrumentos musicales cuando por ejemplo se les pone a las cuerdas. Esas cuerdas se instalan o se colocan en algún acompañadas o dentro de alguna caja, pues que las ondas que produce la cuerda cuando vibra tienen una frecuencia que depende de la cuerda que está vibrando, van a interactuar con el material de la caja, van a rebotar, se van a reflejar, y como tienen la misma frecuencia, sus amplitudes se pueden sumar y el volumen del sonido va a ser mayor. Son las cajas de resonancia, que es la caja de la guitarra, la caja del violín, la caja del piano, en el caso de los instrumentos de cuerda. Cada tipo de instrumento, no importa con qué produzca el sonido, busca tener un material, un dispositivo que permita que las vibraciones, las frecuencias de las vibraciones del material se sumen para aumentar el volumen del sonido, para aumentar la resonancia del sonido. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los animales. Producen sonidos casi siempre en las vías aéreas, los animales terrestres, en las vías respiratorias. Tienen órganos como las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe, y al pasar el aire estas vibran, pero la vibración es muy poca, vamos a decir, son pocas las ondas que están vibrando, pero estas chocan con el ducto de la vía aérea. Pues los vertebrados en particular han desarrollado en el cráneo cavidades que funcionan como cajas de resonancia para los sonidos que se producen en sus vías aéreas, y de esa manera se amplifica el sonido que emite el organismo en cuestión. La estructura del cráneo, las diferentes estructuras en el cráneo contribuyen como cajas de resonancia a la amplificación del volumen del sonido de los organismos. Ese es solamente por mencionar un fenómeno real del efecto de la resonancia en biología, en los organismos, en los animales. Hay otro fenómeno que sucede debido a la misma propiedad de la frecuencia, longitud de onda, y que también modifica la amplitud de las ondas dependiendo de la fase. Si una onda viaja en un sentido llega a la superficie y rebota, pero rebota diferente, pongamos con la pluma la onda que rebota, cuando las dos ondas, pueden ser ondas viajeras de sentido, de direcciones diferentes, a veces sucede con ondas que tienen la misma dirección, pero deben tener longitudes distintas. Cuando sus fases se encuentran de esta forma, en este caso la amplitud es negativa y la amplitud de la del lápiz es positiva, pues las amplitudes siempre se suman. Aquí es más 2 y menos 2, pues me va a dar una onda plana. Suma 0. En este caso hablamos de una interferencia destructiva. Dos ondas o n ondas que se encuentran con fases iguales pero con amplitudes opuestas se interfieren, y la interferencia es destructiva, y en este caso no se presenta resonancia. La resonancia siempre será la suma que dé valores distintos de 0. La interferencia será destructiva y entonces no habrá resonancia si ondas que se encuentran con la misma fase pero amplitudes opuestas al sumarse den 0. Y así podemos identificar fenómenos ondulatorios. Veamos otro fenómeno. Veamos la luz.
¿Qué es la luz? Bueno, de hecho podemos ver esta luz porque se está reflejando. Es más, vemos que dependiendo de la posición en la que estoy colocando la linterna, voy a ver más o menos luz dependiendo de... Aquí está totalmente perpendicular, aquí está totalmente horizontal, aquí varía el ángulo, pero es de izquierda a derecha. Ahora es perpendicular, el ángulo respecto al plano es de 90 grados. Aquí está modificándose. Ahora está del otro lado, es de derecha a izquierda. Ahora vamos a ponerlo de donde está la cámara hacia el lado opuesto, o pongámoslo del frente de la cámara. Más que se nos atraviesa ahí. Ahí la luz la está absorbiendo el gato. Ah, absorción. La luz puede ser absorbida. ¿Qué sucede si pongo? Son platos de vidrio, son varios platos, se dan cuenta. Si pongo la luz, la lámpara, que produce la luz, y atravieso el plato, se ve la misma cantidad de luz en la superficie de la tabla de corte. Mientras más platos pongo muchos, pongo pocos. Si pongo menos platos enfrente de la luz, veo que pasa más luz. ¿Por qué cuando hay muchos platos veo menos luz en la tabla de corte? Porque la luz no está llegando a la tabla de corte, se está quedando en los platos. Los platos estarían absorbiendo la luz. Absorción. La luz tiene una de las propiedades de las ondas. Y la luz que pasa es como el sonido que atraviesa a la materia. Las ondas pueden ser transmitidas, la luz puede ser transmitida. Entonces la luz tiene dos propiedades de onda. Se absorbe, se transmite. Y también vimos que pues se refleja. Es más evidente si uso una superficie que mejor refleje la luz. Veamos. Ese es un espejo. Como dicen por ahí, soy espejo y me reflejo. Sí está. Ahora sí están viendo más completa la luz con todo y lámpara. Ahí está. Ahí sí la ven. O sea, ahí ven toda. La luz se refleja y la voy a ver dependiendo del ángulo con el que esté. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Es la primera ley de la reflexión de la luz. ¿La luz se refracta? Voy a usar otra luz para hacer más evidente la refracción. La lucita parpadeante. Ahí la ven. Ahí la ven, ¿verdad? Es una luz de un apuntador láser. Voy a quitar el espejo porque ahí sí lo vemos, ¿no? Es interesante ver, porque la negra no ayuda mucho cuando los números son negros. Cuando la luz ...90 grados. Quizás se vea mejor si en lugar de usar este plato use este vaso. De hecho aquí notamos que el ángulo respecto al centro del vaso es diferente. Aquí será 90 grados. Ahí está las de luz. Si lo vemos, si muevo el vaso, más bien si muevo la luz, voy a tener que mover al gato. Kobu, con la pena te voy a tener que cambiar de cama. Vete para acá. En su cama está mejor que aquí. Quitemos la toalla ya no. Esta es nuestra... Sí. Esta superficie aquí. Y veamos.
Ahí está el haz de luz. Lo vemos. Ahí está. Lineal. Pongamos esta línea aquí. 0 grados. Ahí está. Más bien 0 grados. 0 grados. Ahí está. ¿Qué sucede si voy modificando el ángulo de incidencia? Ah, caray. Cuando se trata de reflexión, ahí 0 grados. Si el ángulo es de 20 grados, no 30 grados, ahí está. Bueno, menos, porque se nos sale de la tabla. 5 grados. Ahí se alcanza a ver. Ahí está. Menos grados, poquitos grados. Aumento el ángulo y entonces la luz reflejada se aleja más hacia la derecha. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Se refleja para allá. ¿Qué sucede? Se refleja hacia la derecha en este caso. Si el ángulo está en la dirección opuesta, pues vamos a observar que se desvía la luz en la dirección opuesta. Ahí está. Ahí lo vemos. Bueno, ven mi mano. Si el ángulo está hacia la izquierda, se desvía hacia la izquierda. Si el ángulo está hacia la derecha, se desvía hacia la derecha. Eso es en la reflexión. En la reflexión, el ángulo de incidencia depende de... El ángulo de reflexión depende del ángulo de incidencia y depende de la, digamos, la posición positivo o negativo, derecha o izquierda, del ángulo de reflexión. ¿Qué sucede en el caso de la refracción? Ahí, 0 grados. En un objeto, en un círculo, tenemos inclinaciones variantes, continuas. Aquí el ángulo de incidencia sería muy pequeño. Y si se estuviera reflejando, la luz tendría que salir hacia la derecha, en n grados hacia la derecha. Vamos a ver, eso es en la reflexión. ¿Qué sucede en la refracción? Se desvía, pero en este caso se desvía hacia la izquierda. Al cambiar el ángulo de incidencia, vemos que se está recorriendo hacia la derecha. Aquí sería 0 grados, no hay refracción, no hay desviación de la luz. Y al cambiar el ángulo, digamos en el sentido opuesto, la refracción provoca la desviación de la luz hacia la derecha, no hacia la izquierda. Entonces, esto es lo que sucede en la refracción, que es la desviación de la luz debido a diferencia entre el medio en el que se propaga la onda. La onda de luz se está propagando por el aire, no se desvía, interactúa con el agua y entonces, como el agua tiene una densidad diferente a la del aire, la luz se desvía. Refracción. Hay otras propiedades. Vimos aquí la refracción en el caso de una superficie no plana, una superficie curva. Esa fue la refracción en una superficie curva. ¿Qué sucede con la reflexión en una superficie curva? Bueno, pues también pasa algo equivalente. Es más, aquí lo podemos ver. Estoy usando una cuchara que funciona como espejo. Hola. Aquí estoy. Bien. ¿Qué sucede con el objeto que se ve reflejado en una superficie curva como la de una esfera? A esto le decimos una superficie convexa. Esto sería una superficie reflejante convexa. Funciona como un espejo convexo,
no como un espejo plano. Comparemos ambas imágenes. Este es el espejo convexo, este es el espejo plano. ¿Y qué es lo que vemos? A ver. Espejo convexo, espejo plano. En el espejo plano vemos los objetos de tamaño, digamos, natural. Hola, aquí estoy. ¿Qué pasa en el espejo convexo? Se ve más pequeño. A lo que estamos viendo le llamamos imagen virtual. No es la imagen real. La imagen real es esta. Hola. Hola. Esta es la imagen real. Eso yo soy el yo real. Esto que están viendo es el yo virtual. La imagen reflejada. La imagen reflejada vendría siendo aproximadamente del mismo tamaño que la imagen real, pero modificada debido a los ángulos de incidencia y de reflexión. Aquí la imagen virtual, debido a la forma y la variación en los ángulos, es diferente en sus magnitudes respecto a la imagen real en el espejo plano. Esto se debe a los ángulos en los que es reflejado cada parte del objeto que está reflejando la luz en la superficie convexa. Bueno, cuando tenemos un hoyo hablamos de una cavidad. Por ejemplo, el lado opuesto de la cuchara. Y aquí lo que tenemos es la imagen en lo que es un espejo cóncavo, con una cavidad, un espejo cóncavo. ¿Qué es lo que observamos? Pues la imagen se ve invertida en todos sentidos, cuyas magnitudes, vean, acá estoy el yo de pie en el espejo plano, acá está el yo virtual en el espejo plano, misma posición de pie, cabeza arriba, mientras que el yo virtual en el espejo convexo estoy aparentemente cabeza abajo. La imagen está invertida, la imagen virtual en el espejo cóncavo está invertida debido a los ángulos de incidencia y de reflexión en espejos no planos. Bueno, la luz tiene varias propiedades de onda. Se comporta como una onda, tiene propiedades de onda. Tal vez sean ondas las luces. Se propagan, se absorben, se transmiten, se reflejan, se desvían por reflexión, espejos, y se desvían por refracción, cuando pasan de un medio a otro. Sin embargo, hay una última propiedad que tienen las ondas de luz, o la luz como onda, a diferencia del sonido. Son de hecho dos propiedades. Una depende de la cantidad de materia en el medio a través del cual se propaga la luz. Tengo ahí el vaso con agua. Y le voy a agregar un poco de leche, esas cochinadas que luego hay que hacer en física. Más bien para entender la física. Ahora no tengo agua, sino que tengo una suspensión, es decir, partículas de leche suspendidas en el agua. Alcanzo a ver la luz que pasa a través del vaso, mientras que no puedo ver la luz que pasa a través del plato. ¿Por qué puedo ver la luz a través del vaso? Porque las partículas de leche están dispersando. Cada pequeña partícula de leche está reflejando. Bueno, también estoy viendo la refracción bien. La luz aquí está refractada. Entra por la derecha, por el ángulo se desvía hacia la izquierda. Entra por la izquierda, se desvía hacia la derecha. Aquí no la puedo ver, porque aquí se está refractando y siendo además reflejada por cada poquito de partícula de leche.
cada poquito de leche desvía en el interior la luz que está refractada debido a la diferencia de densidades entre el aire y el agua con leche. Entonces aquí tengo los dos fenómenos simultáneos, la refracción de la luz más la reflexión de cada poquito de leche de un poco de la luz que recibirá la lámpara. Eso provoca que la luz sea reflejada en múltiples direcciones por la materia, en este caso por la leche suspendida en el agua, y este se llama efecto Tyndall. No, hay muy poca leche, debería poder, si hubiera más leche podría yo ver el haz de luz de láser, de la luz láser, ahí está. Pero no puedo ver el haz de luz porque hay muy poca leche, se ve mejor la luz blanca. Y esto, si tienen un láser en casa, háganlo, nada más tendrían que poner un poco más de materia. Obviamente si le pongo más leche, la leche va a empezar a reflejar y absorber más de la luz. Veamos. Aquí tengo también. No, tendría que agregarle un poco más de leche, ya no voy a hacer tantas cochinadas. Entonces, la luz además también presenta este fenómeno de dispersión. La dispersión de la luz por materia suspendida que refleja cada poco de luz se llama efecto Tyndall y es una propiedad específica de la luz. Y hay otro último fenómeno en la luz que también es la desviación por una propiedad un poco diferente. En este caso lo voy a hacer con un disco compacto que no tiene la cubierta metálica. Tengo un haz de luz roja. Más adelante veremos por qué hay luz de diferentes colores, de qué depende el color de la luz. Eso lo veremos después. Pero cuando tengo un haz de luz roja y pasa a través de un material como un disco compacto, voy a observar esto. Sin el disco compacto, con el disco compacto. Se está desviando la luz. Aquí sería por reflexión. El punto de luz que aparece a la derecha es la luz que está siendo reflejada por la superficie reflejante del policarbonato del disco compacto. Eso es reflexión. Pero estos dos puntos de luz que se ven, en este caso a la derecha y a la izquierda, no son ni por reflexión ni por refracción de la luz roja que pasa a través del disco compacto. Pero se ve mejor con este láser, cortesía del agua. El disco compacto en realidad tiene múltiples orificios microscópicos que coinciden con las ondas de luz roja del láser y hacen que se desvíe al pasar por esos orificios. Y ese fenómeno se llama, fue usado para conocer la estructura de la materia, la estructura atómica de la materia, difracción. La difracción es un fenómeno de la luz en el cual la luz se desvía al pasar a través de orificios corresponden a las magnitudes de la longitud de la onda en cuestión. Por hoy es todo lo que pudimos ver.